Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Adrián Medrano nos trae Spirit Box con Cellar Door. Es un vídeo oficial, así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Time is always here to catch my fall. I carry it in something beautiful. I turn the key into my burial. I surrender into my open soul. Qué curiosa, ¿no? La puesta en escena así todo el mundo por duplicado o por triplicado, ¿no? Por triplicado, sí, sí. Dependiendo del caso. Sí, sí, porque Courtney es mucha Courtney, va por tres. A ver, bien. Es interesante, ¿no? Porque es una letra que es bastante críptica y oscura, escrita por Courtney LaPlante, como no podía ser de otra manera. Ujú. Y claro, aquí nos estamos adentrando en el horror psicológico, en la culpa, en la alienación. Y claro, por un lado está el tiempo como entidad física. Y claro, la canción abre con una paradoja dice, claro, normalmente decimos que el tiempo pasa, ¿no? O se acaba. Pero aquí el tiempo es lo que atrapa la caída. Es una cosa así. Sugiere que ella, como narradora, está atrapada en un ciclo que el tiempo no cura, que simplemente va sosteniendo el sufrimiento para que nunca termine. Y dice que bueno, dice, el algo hermoso donde lo lleva podría ser una referencia al título, seguramente, ¿no? Así que, pero bueno, es una fachada para que, para algo horrible, ¿no? Es decir, la estética, desde luego, es bastante oscura. Sí. Eh, Está el tema de una puerta y una llave, como el acceso a un trauma. Y claro, a ver, porque claro, en el tema psicológico, cuando es un sótano o algo así, siempre es como el subconsciente, ¿no? Los recuerdos reprimidos y todo el tema este. Y luego, pues, claro, está el conflicto, ¿no? Es decir, si al final te vas a adentrar ahí y giras la llave, pues está, Estás perdido ya. claro, y hay un deseo claro, de ver qué es lo que hay detrás de la puerta. Entonces podemos tener, claro, aquí habla de fragmentación de la identidad, em, porque es que dice en inglés, soy un fantasma de un fantasma, soy la sombra de una sombra. Es curioso esto. Bueno, Por pues eso están repetidos ahí. sí, 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 es curioso, ¿no? La estética, claro, oscuridad y por otro lado también es muy minimalista, ¿no? Tampoco hay mucho detalle en los escenarios. Em, la iluminación también es muy selectiva, vamos, que tampoco es que
quieran poner de detalles todos, sino se centran en ellos, en la duplicidad y todo lo que hemos comentado anteriormente. Perfecto. Venga, pues vamos a continuar. Transform my death into a conduit. This body separate from the verified. The psychological mechanism of monotony. I will destroy the deprivation that I was forced to ride. Bueno, parece que ya han girado la llave, ¿no? Porque ya aquí están, ya no hay duplicidad, están cada No, uno no, del no, ya, son y ya apechugando están en el sótano, ¿no? con lo que haya, ¿no? Vale, vale, vale. Bueno, a ver, como siempre, la voz de Courtney, guturales de ultratumba, muy profundos, muy controlados, la dicción es buena, brutalidad, ¿no? En cada screaming. Ostras, no, esto es. Se escuchan como capas de voz, ¿vale? Claro, con todo lo que hemos visto, pues es normal. Pero incluso la voz limpia tiene un tratamiento así como de reverb o delay, ¿sabes? Como para hacerla sonar como más fría, más distante, más Sí, fantasmal. Y bueno, todos los instrumentos. em, bueno, pues es un poco caótico, pero a ver, la guitarra no lo he visto bien, no sé si es una guitarra de 6 cuerdas, de 7, pero si es de 7 es normal la afinación baja que escucho, si es de 6 pues tiene una afinación más baja y bueno, es todo como muy saturado, también utilizan síncopas, los cortes son muy abruptos. Pero para todos, ¿no? El bajo también tiene así como una distorsión para que suene algo sucio. Em, claro, como aquí estamos hablando de varias identidades o cosas tal vez que se escapan de la realidad y demás, pues claro, le quieren dar un tono como todo muy, muy comprimido, ¿no? Muy, muy saturado, que se note casi el golpe físico en el pecho cuando está tocando el bajo y la sí, sí. batería, pues igual, ¿no? Además, aparte del doble bombo, ¿no? Está, precisamente con el doble bombo, está haciendo como patrones muy raros, tío, como si fueran erráticos. Yo qué sé, ¿no? Es decir, me está despistando un montón lo que hace con la batería, le pega súper fuerte, ¿vale? Todo suena como si fueran golpes y el vídeo y la producción me generan cierta claustrofobia. Sí, Así que bueno, produce inquietud, por lo inquietud, menos. efectivamente. Entonces supongo que todo esto está pensado así que bueno, pues seguimos. Just to grow.
Vale, a ver, esta escena de aquí, a ver, esta está aquí tumbada, después aquí arriba que hay un trozo de qué, porque se ve así con algo rojo. Yo al principio he pensado, digo, le han cortado un brazo, una mano. No, yo creo que se ha hundido ya. Fíjate cómo es el tema, que cuando ella está aquí, dices tú, está arrastrándose por el suelo. Y ahora, esto que parecía a veces moverse, digo yo, son como serpientes y eran tubos de plástico, ¿vale? De estos que se encogen y se estiran. Y sin embargo, cuando llega este momento, la perspectiva cambia y parece que está escalando y que se la va a tragar como, ¿sabes? Esta especie de agujero de gusano, ¿vale? Que puede ser todo lo que hay en su mente y al final va a acabar con ella. Tiene toda la pinta, ha caído en la locura ya. Sí, sí, sí. Está chulo, está chulo. Perfecto, pues Adrián Medrano, gracias por traerlo y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.